aquí estamos viendo al profeta de Dios sentirse como un fracaso. Mi querida y estimada gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a su canal. Hoy vamos a estar hablando del libro de Isaías, de los capítulos 35 al 49. Vamos a aprender acerca de la lucha por nuestro arrepentimiento, de nuestras rebeliones y también de nuestro testimonio. Y otros temas más que espero que disfrutes muchísimo, así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Para comenzar, muchísimas gracias a todos los que formaron parte del en vivo del aniversario, los que lo vieron después de ser un en vivo porque ya no alcanzaron la transmisión, por todos sus comentarios, por todo su apoyo, por todas sus felicitaciones, por todo. Muchísimas gracias por todo ese ánimo de este tercer aniversario. Y como algo que es importante para mí, no se ha contactado con nosotros todavía el ganador del premio de Virtuosa de los vestidos, que en este caso es Seiko Kedrick. En este caso no sé si es un nombre femenino o masculino, pero Seiko Kedrick, tienes 2 semanas para contactarte con nosotros. Es la semana en la que acaba este estudio que vamos a hacer en nuestro calendario de Bensigue. Me tienes hasta ese tiempo, si no tendremos que dárselo al que sería el siguiente ganador. Entonces esperamos, contáctanos a contacto@eldensmission.com. Esperamos tu correo electrónico. Muy bien, solamente como otra cosa el aniversario, que fue algo que también quisimos tener listo para el aniversario. Cualquier persona que todavía esté interesada en, así como había las membresías antes con las que se podía apoyar el canal, cualquier persona que esté interesada en hacer algún aporte monetario al canal de manera, pues para apoyar y ayudarnos a mejorar todo esto que cada vez va en constante mejora, la manera en la que puedes hacerlo es en la página web. Uno puede ir a eldensmission.com/apoyo y ahí encontrará 2 opciones. Puede hacerlo a través de un aporte único o a través de un aporte frecuente. Al hacerlo a través de un aporte único, simplemente selecciona tu divisa, selecciona la cantidad y pon tus datos y se acabó. En el caso de quererlo hacer recurrente, simplemente selecciona aporte recurrente, selecciona tu divisa y selecciona de las opciones que tenemos. Lamentablemente el programa el software no nos deja poner como la cantidad que tú quieras, no nos permite hacer eso en el caso de aportaciones continuas, pero es lo que pusimos ahí algunas opciones que creo que pueden funcionar. Simplemente pones tus datos, una vez seleccionada tu opción, pones tus datos y ya está. Ambas opciones cuentan tanto con Google Pay como Apple Pay. Ya somos bien tecnológicos para que vean bien padre todo esto. Y a las personas que me han comentado acerca de, quiero hacer una aportación o ayuda o lo que sea, pero pues por la seguridad, la tarjeta y todo eso, nosotros hemos trabajado con esta plataforma de pagos por yo creo que 4 o 5 años hasta ahora en otro proyecto, no en este. Y me ha funcionado siempre perfectamente. De hecho, es una de las 2 mejores plataformas en el mundo. Entonces, siempre lo he hecho bastante bien. Nunca ha habido ningún problema y es bastante segura y llegan las cosas, ¿no? O sea, todo eso. Cuando hagas un aporte recibirás un correo de nuestra parte agradeciendo y confirmándote la recepción de eso, solo para que sepas. Pero bueno, está bien. Muchísimas gracias a todos. Para quien guste hacerlo y tenga la posibilidad, ahí está la manera de hacerlo. Para quien no tenga o no pueda o esta no sea su manera de apoyar, también si quieres apoyar de alguna otra manera, ir al otro canal, el canal secundario, y ver algunos videos por ahí de los que tenemos separados por temas y en videos cortos. Eso ayuda mucho. Estamos tratando de hacer despegar ese otro canal y eso ayudaría muchísimo. De cualquier manera, muchísimas gracias a todos por el apoyo en el aniversario, por sus felicitaciones, sus comentarios, por todo. Muchísimas gracias. Ahora, yendo hacia la parte de las cuestiones espirituales, quiero leer un comentario que me llamó la atención esta semana mientras leía esos comentarios en YouTube. Este comentario es de Sidney Saray. Sidney comenta lo siguiente: en mi experiencia he aprendido a no cobrarle a las personas reciprocidad, amistad verdadera, sinceridad, etc. Porque entendí que mientras no espere un retorno de las demás personas, sino ser yo la que dé, porque realmente nadie me debe algo, comencé a sentir más felicidad y la depresión y decepción desaparecieron. Esto es vivir más el evangelio y no las expectativas de las personas, y el progreso vendrá en la manera de pensar, de cómo sentir, y eso se manifestará poco a poco en nuestro exterior y en nuestro entorno. Me gusta mucho lo que plantea. Este es en el video en el que hablamos, creo que fue Proverbios, Eclesiastés, no me acuerdo qué libro era, pero hablábamos justamente de que damos cuando tenemos la posibilidad de dar. Y al menos para mí me deja con esta reflexión de que así como hay ocasiones en las que lamentablemente nosotros no estaremos en las capacidades de dar,
también habrá momentos en los que otras personas no estarán en la capacidad de dar o apoyarnos. Y en muchas ocasiones eso puede sentirse feo, porque uno se siente rechazado, se siente abandonado, se siente hasta ofendido. Y es natural sentirse así, es natural sentirse mal, pero es importante también esta parte que menciona Cindy aquí, que me gusta mucho. Nadie me debe algo. La verdad es que el servicio es tan genial porque no... Es algo que debe nacer del corazón, no de algo que necesariamente estés forzado y obligado a hacer, sino algo que quieres hacer. Y entonces me encanta que Cindy dice eso, ¿no? O sea, nadie me debe nada, lo que la gente me da es de corazón y es genial así. Y cuando la gente no es recíproca, yo he aprendido a no exigirlo, no tener eso en mente, ¿no? Yo doy sin esperar si la gente algún día me lo va a regresar o no. Yo doy porque está en mi esencia el dar. Y entonces cuando también tenemos este corazón abierto de entender que no siempre podemos dar no siempre cuando necesitemos la persona que tal vez tuvimos en mente va a estar dispuesta o tendrá la posibilidad, mejor dicho, de dar, nos preparamos para afrontar ese desafío con una mejor actitud, también con amor hacia la otra persona, y siento que eso también te ayuda mucho a navegar la vida, como Cindy lo dice, ¿no? Es más vivir el evangelio y no las expectativas que tú tienes de las personas. El evangelio es dar, no necesariamente tener la expectativa de recibir de las personas. Entonces, me encantó mucho lo que Cindy compartió. Muchas gracias por compartirlo, Cindy, y muchas gracias a cada una de las personas que también comparten su experiencia, su testimonio, sus aprendizajes en los comentarios. Yo los valoro mucho, principalmente cuando justamente es un enfoque diferente, es muy valioso para mí siempre. Muchas gracias. Ahora, yendo a lo que tiene que ver con el día de hoy, en específico con la lección de Isaías. Si bien es cierto que nuestras dificultades no siempre el Señor nos ayudará a despejar el camino como por arte de magia y los problemas se irán, sí es cierto que el Señor también nos ayuda en esas dificultades. Y creo que el libro de Isaías habla muy bien de eso. Isaías 37, versículos del 33 al 34 dice: Jehová... Perdón, te tengo que dar contexto, ya se me está olvidando. Estamos en este momento que es interesante que el libro de Isaías vuelve a repetir esta misma parte que ya habíamos leído con el rey Ezequiel, según yo, si no me equivoco, que viene esta parte donde el rey de Asiria está viniendo hacia Israel y entonces justamente viene esta crisis de ya nos va a matar a todos, etcétera, y lo que sea. Pero entonces Isaías va con este rey y le explica que Jehová le dice: hey, tranquilo, todo va a estar bien, no hay problema. Y es este rey que sí le hace caso, porque hay dos reyes en la historia de Isaías con los que tienen esta misma conversación prácticamente. Pero bueno, entonces, en este momento en el que el rey está preocupado, el rey de Israel está preocupado porque vengan los asirios y los aniquilen a todos, entonces Isaías va y le dice lo siguiente: Jehová dice acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta, o sea, flechas, contra ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni será levantado contra ella terraplén. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Me encanta esta parte porque es esta parte en la que claramente se ve este apoyo de Dios, esta firme como protección de su parte, ¿sabes? Porque viene el enemigo y me encantan estas palabras: por el camino que vino volverá. Y en muchas ocasiones de nuestra vida vamos a ver eso justamente con las dificultades. Vamos a ver que de alguna manera que tal vez incluso no entendamos, el problema, la dificultad, tal vez incluso el peligro, va a irse por el mismo camino por el que vino. Y tal vez desaparezca tan rápidamente como apareció de la nada. Esa es una de las maneras en las que Dios puede ayudarnos. Repito, como dije al inicio, no siempre sucede que va a ser instantáneamente, pero esa es una de las cosas que Dios puede hacer por nosotros. El enemigo por el camino que vino volverá, no entrará en tu ciudad. Y tal vez en cierto sentido podemos experimentar esta escritura, porque claro, a ver, las escrituras tienen esa magia de que sentimos que eso es para nosotros, y en ocasiones un versículo no será para ti, tal vez el que te dé la impresión espiritual sea el siguiente, o sea, 2 versículos atrás. Por eso cada vez que las leemos surge algo nuevo en diferentes situaciones. Pero cuando es para ti esta escritura y el Señor te dice: esto es lo que yo tengo que decirte con tu dificultad, es genial, porque tal vez tú estás angustiado diciendo: esto está muy fuerte, con esto no voy a poder hacerle frente, o mi familia no va a poder hacerle frente. Pero de alguna manera Dios dice: no te preocupes, por el camino que vino se va a ir.
no pondrá su pie en esta casa, no pondrá su pie en esta ciudad, no podrá lanzar saeta o lanzar una flecha para acá. Por donde vino se va. Ahora, hay otra manera en la que Jehová también nos ayuda, porque habrá ocasiones en las que el problema, la dificultad, la situación no se va a ir así nada más de la nada por donde vino. Va a haber ocasiones diferentes. Y de eso el libro de Isaías también habla. En Isaías 41, 13, 18 al 20 dice lo siguiente: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. En las cumbres abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias, mirtos y olivos. Pondré en el yermo cipreses, olmos y álamos juntamente, para que vean y sepan y consideren y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo ha creado. Me encanta la manera en la que Jehová hace esto, porque mira, por una parte, si tú lo puedes ver tal vez pensando en la parte de Moisés, en la historia de Moisés, creo que se puede aplicar muy bien esto. Vemos este modelo del Señor implementado ahí. Cuando los israelitas estaban junto al mar y vienen los egipcios, primero el Señor dice, ni un pie va a avanzar hacia ti, ¿no? Y es la columna de fuego y se separa el pueblo y entonces los egipcios no pueden avanzar. Es una de esas maneras, ¿sabes? Él no va a poder poner un pie acerca de ti. Esa es como la defensa, ¿no? El Señor está ahí marcando ese territorio. Pero por otro lado viene la parte en la que tal vez no va a quitar el problema o hacerlo retroceder, que es justamente a lo que vamos. A veces va a adaptar la situación para ayudarnos a atravesarla. Tal vez el mar rojo no se quitó del todo, pero se abrió. No se hizo a la derecha ni a la izquierda, más bien se hizo a la derecha y a la izquierda, ¿sabes? Y aquí cuando estamos leyendo el libro de Isaías, dice, convertiré el desierto en estanques de agua. No dice, voy a quitar el desierto. No dice, voy a quitar el mar, pero en medio del mar voy a abrir una brecha por la que tú puedes pasar. No voy a hacer que el mar se vaya, pero sí que se abra. No voy a hacer que el desierto se vaya, pero en el desierto hallarás estanques de agua. ¿Qué es lo que me recuerda mucho a la situación de Nefi? Nefi no salió del desierto rápidamente, pero sí iba guiado por los parajes más fértiles del desierto. De manera que entendemos que el Señor no siempre quitará el desierto, pero hará que en el desierto encontremos esos estanques de agua y la tierra seca en ocasiones se vuelven en manantiales de agua. Y entonces vemos cómo el Señor puede tener como estos 3 grados de operación, por así decirlo. Uno va a deshacer el problema, lo va a quitar. Otro va a transformar la situación. Y el otro, tal vez no quitando toda la situación, va a permitirte navegar a través de ella por los mejores lugares. Hablando hace unos días con una amiga, me comentaba que tenía que tomar algunas decisiones que le estaban costando trabajo, porque si tomaba una decisión eso podría involucrar que sus planes se retrasaran 5 años. Y eso le parecía un poco complicado. Oye, la misión, esto, lo otro. Y yo le decía, bueno, pero a veces olvidamos que Nefi pasó 8 años en el desierto y olvidamos las habilidades que aprendió en esos 8 años y que tal vez esas habilidades que aprendió durante esos 8 años le permitieron perfectamente saber dirigir a su gente ya estando en la tierra prometida. Cuando su papá ya no estaba, cuando sus hermanos buscaban quitarle la vida, tal vez esos años de experiencia en el mar y en el desierto le dieron lo necesario para saber dirigir a su gente en la tierra prometida. Y le decía, creo que a veces olvidamos que la ruta original que Nefi iba siguiendo con la Liaona lo llevó por 8 años en el desierto. Era parte del plan de Dios que estuviera 8 años en el desierto. Y a veces esperamos que la dificultad solo se quite. Y pensamos que estamos como, no sé, vemos esta perspectiva de si no pasa rápido, entonces no estoy avanzando. Y así no sucede. Nefi estaba avanzando, por más que siguiera en el desierto. No era qué tan rápido salía del desierto, sino que tanto aprendía en él. Y entonces, cuando el Señor no hace que las dificultades solo se vayan por donde vinieron, tenemos que darnos cuenta que muchas veces va a adaptar la situación y el desierto se volverá en estanque de agua, o en muchas ocasiones también en el desierto iremos encontrando esos parajes fértiles. Lo importante es entender
El Señor puede poner esos parajes fértiles en nuestro desierto. El Señor puede poner cedros y olivos en el desierto, como dice la Escritura en Isaías. Puede hacer de nuestros desiertos lugares habitables. Y cuando nosotros pensamos en una dificultad, podemos ver cómo esas cargas tal vez no desaparecen, pero son más fáciles de cargar. Y eso es lo que el Señor también puede hacer por nosotros. Si nosotros tenemos la perspectiva adecuada, no solo hace que nuestras cargas sean más ligeras, sino podemos ver cómo nuestros mismos músculos se fortalecen a medida que llevamos esas cargas. Lo que aprendo y me queda como impresión de este momento es no necesariamente es el milagro de cómo se fueron las cargas, sino el milagro de todo lo que aprendí al cargarlas. Si bien el Señor puede llevar todo desafío lejos instantáneamente, muchas veces será justamente el desierto el medio por el cual nos preparemos para nuestra tierra prometida. Hablando de tiempos largos, hablando de desiertos largos, viene una lección que me parece súper fascinante. Isaías 40, 1 al 2, dice algo muy hermoso. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad es perdonada, que ya ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Esta cita me llamó muchísimo la atención por dos frases en específico. La lucha ha terminado y han pagado, o más bien han recibido de Jehová el doble por todos sus pecados. Y hablando de periodos largos, como lo hacíamos hace ratito, a veces puede parecernos así, que ya pagamos el doble por el pecado. Híjole, lo cometimos bien rápido en tiempo, pero nos ha tomado doble, triple o 10 veces más el tiempo pasar por el proceso de arrepentimiento, de esa decisión que duró muy poco. Y parece a veces interminable ese camino de arrepentimiento, de buscar el perdón, de buscar el alivio y la purificación por medio de Cristo. Y en estas ocasiones simplemente veremos el camino largo y diremos por qué tiene que ser el doble o el triple de trabajo. Pero al final pasa lo que pasa con Israel. El Señor nos dirá, tu lucha ha terminado. Y esta es la segunda frase que detonó algunas ideas en mi mente y en mi corazón. Y una de ellas fue la historia de Enós. A mí me llama mucho la atención. Y ahora que la vi con este nuevo enfoque, hubo cosas que no había notado y que no había enfatizado tanto. Enós 1 del 1 al 6 dice lo siguiente. He aquí, aconteció que yo, Enós, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor, y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. He aquí salí a cazar bestias en el bosque, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y al gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente, y mi alma tuvo hambre. Y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día. Sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo, Enós, tus pecados te son perdonados. Serás bendecido. Y yo, Enós, sabía que Dios no podía mentir, por tanto, mi culpa fue expurgada. Es interesante esta parte, al menos para mí lo fue esta semana, porque yo siempre había visto la oración de Enós como un principio de cómo nuestras oraciones en muchas ocasiones, cuando estamos en medio de una aflicción, en medio de un desierto, en un largo periodo de tiempo, nos arrodillamos y esta oración parece como una lucha, como una misma batalla por lograr un avance que sentimos que no se ha dado en mucho tiempo. Y yo siempre vi la oración de Enós y esta ilustración de Enós así hacia arriba con todo como esta lucha, ¿no? Esta pose de lucha. Siempre lo vi como eso, que la oración también es una lucha. Pero en esta ocasión aprendí por qué fue la lucha.
Y eso me pareció fascinante porque nos dice, os contaré de la lucha que tuve con Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Para Enós, la remisión de sus pecados fue una lucha que tuvo que pelear. Es bien interesante esto, su búsqueda por el perdón fue una lucha. Y si has estado en la situación que creo que tal vez todos hemos estado, en la que hemos caído, hemos pecado, nos sentimos lejos, nos sentimos mal, etcétera, etcétera, el arrepentimiento es una lucha. Se vuelve una lucha a veces desgarradora para encontrar ese perdón tan anhelado. Pero cuando vamos a ese perdón tan anhelado, lo que nos dice también se cumple en nuestra vida. Mi culpa fue expurgada. ¿Y por qué estamos tan dispuestos a ir en esa lucha tan desgarradora del arrepentimiento? Porque ese momento sí llega en el que nuestra culpa se va. Y en esa idea del momento en el que la lucha se acaba, porque ese es el momento en el que estaba en este momento tal vez la profecía, Israel y todo eso, y es como de tu lucha ha terminado. Consolada mi pueblo, ya pasó la lucha, ya pasó lo peor. Ganó la batalla. Al pensar en eso me vino a la mente una historia que el elder Packer cuenta. En un discurso no puse la conferencia en la que está, aquí nada más dejé el rayón. Bueno, pero se llama La Luminosa Mañana del Perdón, no me acuerdo de qué conferencia, lo siento, del presidente Boyd K. Packer. Y él cuenta lo siguiente. Entre los pioneros que habían pasado el crudo invierno en su viaje se encontraba John Breen, de 15 años de edad, que en esa noche, al llegar ya hacia Utah y todo eso, esa noche del 24 de abril llegó a la hacienda de los Johnson. Años más tarde, él mismo escribió: hacía mucho que había anochecido cuando llegamos a la hacienda de los Johnson. Por eso, la primera vez que realmente vi la hacienda fueron las horas de la mañana siguiente. El tiempo era bueno. El suelo estaba cubierto de hierba verde. Los pájaros cantaban en las ramas de los árboles y nuestra jornada había llegado a su fin. Me parecía mentira estar todavía con vida. La escena que se me presentó ante los ojos esa mañana permanece grabada en mi mente. Me he olvidado de la mayoría de las cosas que sucedieron, pero aquel campamento junto a la hacienda de los Johnson jamás se borrará de mi memoria. Ahora, el presidente Boyd K. Packer, sobre esta historia del hermano Breen, comenta lo siguiente. Al principio me sentí sumamente desconcertado por su declaración de haber olvidado la mayoría de las cosas que sucedieron. ¿Cómo podía haber olvidado los largos meses de intenso sufrimiento? ¿Cómo era posible que una mañana luminosa reemplazara en su memoria aquel brutal y tenebroso invierno? Sin embargo, luego de reflexionar más detenidamente, me di cuenta de que no tenía por qué asombrarme esa reacción, puesto que he observado algo semejante en gente que yo conozco. He visto personas a quienes, después de pasar un largo invierno de remordimiento y de hambre espiritual, como la que sentí en Enós, les ha amanecido la mañana del perdón. La historia del hermano Breen, o lo que él cuenta de su historia, es: se me ha olvidado mucho, ese invierno fue brutal, se me ha olvidado mucho, pero no olvido esa mañana, cuando todo acabó. Cuando no podía creer que lo habíamos logrado, cuando no podía creer que seguía con vida, no olvido ese instante. El elder Packer se asombra. ¿Cómo puedes olvidar un invierno tan cruel y tan brutal? Algo que te desgarró, que casi te mata. El elder Packer dice: ahora lo entiendo, porque también he visto a la gente pasar por inviernos brutales, luchando por el perdón, desgarrando su corazón en arrepentimiento. Y algún día para ellos también amanece. El presidente Packer nos enseña que por más difícil y cruel que puede ser el invierno del arrepentimiento, tiene un final. Y en esa bella mañana sentiremos el gozo del perdón. Y ese gozo opacará todo el dolor e incluso hará ver pequeña toda la lucha
que se hizo para llegar a ese momento. Es cierto, el arrepentimiento puede ser doloroso y costar mucho, como dice Isaías, pagaron doble. Pero vale la pena. El arrepentimiento, gracias a la expiación de Cristo y gracias a nuestra lucha, no solo es posible, sino también muy, muy reconfortante. Después del invierno cruel, llega la luminosa mañana del perdón. Y toda lucha que sea necesaria para llegar a ella vale toda la pena del mundo. No te canses, no desistas, no pierdas la esperanza. Al final, esa mañana estará llena de gozo y de luz. Y tú mismo en tu corazón, muy al fondo, sabrás que ha valido toda la pena del mundo. Isaías 43, versículos 10 y 12 dicen lo siguiente: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Versículo 12. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios. Me llamó mucho la atención, no sé si antes en las Escrituras o igual y sí, ya no me acuerdo, pero ver a Dios diciendo, hey, tú eres mi testigo. Eso fue impresionante para mí en esta semana de estudio de las Escrituras. Dios diciéndome, tú eres mi testigo, mi siervo que yo escogí. Y me puse a pensar en la importancia de un testigo. Y bueno, hablando de tal vez donde más comúnmente se solicitan testigos, ¿no? Tiene que ver con nuestro sistema de justicia, ¿no? Ante un tribunal, no sé cómo sea en sus países. Tampoco estoy seguro de estar 100% como es en el mío. Bueno, no importa. El chiste es que se necesitan testigos o evidencia para hacer un caso. Eso es lo que necesitas. Uno puede reclamar algo y hacer una demanda y lo que sea, pero sin evidencia y sin testigos, realmente no hay caso. Y eso es bien interesante si lo aplicamos a la parte espiritual. Sin evidencia o sin testigos, el caso, o digamos la causa, no procede, no avanza. Y eso me hace ver como la profundidad de lo que el Señor está diciendo aquí. Ustedes son mis testigos. Ahora, claro, tenemos que dejar esto pues bien dicho, porque al final la causa del Señor avanzará incluso sin nosotros, porque es más grande que nosotros. Pero me encanta que el Señor nos dé esa oportunidad de entender, tú eres mi testigo. Y aunque el Señor sepa que la causa puede continuar incluso sin este testigo, es maravilloso ver que nos da la oportunidad de ser ese testigo que avance la causa. ¿Tiene sentido? Y me pareció bellísimo. La obra de Dios puede avanzar sin este testigo, pero Dios le da la oportunidad a este testigo de participar para que la obra entonces avance. En ese mismo sentido, me encanta que el versículo 44:8 trae algunas cosas importantes y también hablándonos de testigos. El capítulo 44, versículo 8 dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde aquel entonces? ¿No lo anuncié? Por tanto, vosotros sois mis testigos. Ahora, aquí viene esta parte de saber, Dios nos lo había dicho desde antes, nosotros lo sabíamos, ¿no? En este caso Israel, tal vez de algunas profecías o cosas que habían visto en el desierto, etcétera. Nosotros en nuestras propias, tal vez, profecías más modernas o etcétera. De alguna manera, tú y yo, de una u otra cosa, somos testigos de Dios. Me gusta lo que dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿Por qué el Señor tendría que decirnos no temas? Eres mi testigo, no temas. Tal vez podría darnos un poco de pena o timidez, etcétera, compartir. Y eso se entiende, pero yo en esta semana le di este otro enfoque. Que simplemente ser un testigo de Dios no siempre es sencillo. Y que Dios, a la medida que nos explica y nos da la oportunidad más bien de que por medio de nuestra obra como testigos crezca y avance y se edifique su reino, también nos aclara y nos advierte
de las dificultades que ser testigo a veces representa. Y nos anima y nos dice, no temas. Ser testigo de Dios no siempre es fácil, pero es lo que Dios nos ha llamado a hacer, la oportunidad que nos ha dado, la asignación que nos ha confiado, y es lo que debemos hacer también siempre valientemente. Nosotros somos sus testigos. Isaías 46, versículo 9 dice lo siguiente: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro. Yo soy Dios, y nadie hay semejante a mí. La instrucción inicial es la que llama mi atención. Acordaos de las cosas pasadas. ¿Por qué el Señor nos pediría acordarnos de las cosas pasadas? Bueno, si nosotros leemos el versículo, más bien todo el capítulo 46, que es de donde sacamos esta escritura, nos damos cuenta que el Señor está hablando de la idolatría. Y entonces tiene sentido. Ey, acuérdate de las cosas pasadas y acuérdate de quién las hizo. En ese sentido, el acordarnos de los acontecimientos anteriores nos haría cimentar con fuerza nuestro testimonio. Saber qué es lo que Dios ha hecho por mí y recordarlo simplemente me mantendría enfocado en Él también. Ahora, debemos recordar que Dios lo hizo y no un ídolo, pero eso nos lleva a una lección como interesante. Si lo analizamos en nuestra perspectiva, bueno, no sé, cada quien la vida, pero no, tal vez no es como hoy en día como ese gran problema de tener tal vez una figurita y decir este otro Dios lo hizo. Tal vez no es un problema tan moderno como lo era en ese tiempo en Israel. Tendremos otros dioses, tendremos otros ídolos. Pero la lección que sí aprendemos aquí, que me gusta mucho, es cómo la fe tiene su fundamento en las cosas del pasado. Es justo en el pasado donde se fortaleció la fe y hasta cierto punto es en nuestro pasado en el que está fundamentada. ¿A qué me refiero con esto? Piensa en 10 años atrás, piensa en qué época te gusta, no sé, la que tú quieras. Piensa en años atrás y piensa en dónde estaba tu fe, dónde estaba tu convicción, tu conversión, piensa en dónde estaba. Y a través de lo que has pasado en el pasado, en estos 10 años, 5 años, lo que tú quieras, en ese tiempo has crecido, has mejorado, has madurado, te has fortalecido, tu fe ha aumentado. Entonces nos damos cuenta que es en el pasado en el que la fe se ha fortalecido. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros olvidamos o descartamos esas experiencias, esos momentos en los que o Dios nos elevó, o Dios nos cambió, o Dios peleó nuestras batallas? ¿Qué pasa si olvidamos? Imagínate tener esos 10 años o la medida de tiempo que tú hayas puesto en la que digas, me gusta ver cómo sí es cierto, he crecido. Imagínate que quitáramos esas experiencias. Tú puedes tener, creo en tu mente, puedes tener algunas de las experiencias que te han hecho crecer, o tal vez incluso han sido varias diarias o varias experiencias semanales que te han hecho crecer con constancia, pero imagínate que las quitáramos. Y entonces te das cuenta cómo esa fe que has crecido está fundamentada en las cosas que has tenido en el pasado. Y si olvidas eso, pierdes tu cimiento hasta cierto punto, si lo ves de esta manera. Si quitamos nuestras experiencias pasadas, perdemos el cimiento en el cual hemos estado construyendo y en el cual, pues, ese cimiento es hecho más grande hasta elevarnos también a nosotros mismos. Entonces, la fe se fortalece en nuestro pasado. Se ha fortalecido ahí. Y mientras recordemos ese pasado y lo mantengamos frescos en nuestros corazones, así parece que también se mantendrá nuestra fe. Ahora, ese no es todo lo que Isaías nos enseña respecto a recordar o olvidar las experiencias milagrosas. Y por milagro me refiero a intervención divina, no necesariamente algo sin explicación. No. El hecho de sentir el Espíritu Santo es en sí un milagro porque tiene intervención divina. Ya está. Entonces, hay otro aspecto de Isaías que me llama mucho la atención porque trae como que la lección contraria. Y es muy interesante. Isaías 43, 16 al 18 dice: Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Se caen juntamente para no levantarse, quedan extinguidos.
Perdón, yo dije el que saca carro. El que seca carro y caballo, ejércitos y fuerza. Se caen juntamente para no levantarse, quedan extinguidos como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Esta última parte del versículo, por supuesto que llama nuestra atención. A ver, espérate, habíamos aprendido en la escritura anterior que debíamos de recordar las cosas pasadas para mantener firme nuestra fe y para mantenernos en el camino. ¿Por qué ahora el Señor nos dice, yo hago estos milagros, pero no os acordéis de las cosas pasadas? Porque el Señor nos pediría, cuando en una ocasión nos pidió, acuérdate de las cosas pasadas, porque ahora nos estaría diciendo, no te acuerdes de las cosas pasadas. Y no está hablando necesariamente de, no sé, del pecado o lo que sea. No. Aquí estaba hablando de los milagros que Él hace. ¿Cuál es el propósito por el cual Jehová nos está pidiendo esto? Si nosotros leemos un versículo siguiente, creo que ahí viene la clave. Isaías 43:19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la percibís? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en el yermo. Entonces, Jehová nos dice, no recuerdes, más bien, sí, no os acordéis de cosas pasadas. Yo hago cosa nueva. ¿Por qué nos pediría esto? ¿Cuál sería el sentido de esto? Meditando en eso, he pensado, es que cuando nosotros ponemos nuestra fe, vamos a ver, nuestra fe se va cimentando en las cosas pasadas, eso es totalmente bueno, pero hay muchas veces que esa virtud de recordar el pasado puede llevarnos a una trampa sin que nos demos cuenta. ¿Y cuál es esta trampa? Bueno, que mientras vivamos enfocados en lo que alguna vez fue, jamás estaremos abiertos a ver y a recibir lo que todavía puede ser. ¿Tiene sentido? Si nos enfocamos en lo que una vez fue, tal vez jamás podremos ver lo que algún día podrá ser. El enfrascarnos en el pasado, por más bueno que este pasado haya sido, puede quitarnos la perspectiva de un glorioso futuro por delante. Esto sucede en muchos momentos de nuestra vida, en las que de una manera u otra vemos el pasado como estos años de gloria o esta no sé, como etapa de gloria en nuestra vida, o esta etapa espiritual o de oro, como quieras llamarla. Creo que todos tenemos eso. Una vez no recuerdo dónde estaba yo, pero una persona que o daba la clase o un discurso, ya ni me acuerdo, pero él decía, cuando alguien me pregunta cuáles han sido tus momentos más espirituales, yo siempre pienso en los de la misión, decía él. Y nos decía a nosotros, piensen cuál ha sido su momento espiritual más alto. Y decía, me parece interesante que muy pocas personas pueden decir ahorita. ¿Y por qué no lo intentamos? Piensa en cuál ha sido tu momento, tu etapa, tu ciclo, no sé, como quieras decirlo, tu etapa más espiritual. Y él decía muy rara vez, y él decía que nunca, de hecho, nunca algún miembro le había dicho ahorita. Y tal vez tú estás resonando con lo que estoy diciendo y ahorita dices, oye, sí, ¿por qué? Y tal vez te sientas mal por eso. Porque ves hacia atrás a esos días de gloria o días de oro o días espirituales y dices, ¿pero qué pasó? Y a veces el voltear a ver hacia atrás a esas cosas pasadas nos evita ver las cosas nuevas. Siento que esa es la lección que el Señor estaba tratando de dar a Israel. Hey, sí, yo sé que allá abrí el mar y todo eso, pero espérate. Olvida, o sea, sí, pero no, porque voy a hacer cosas nuevas. Y eso tienes que tenerlo bien presente. Si es necesario, olvida esas. Pero lo que yo necesito es que sepas que habrá nuevas, que esto no se ha acabado y que hay más por delante. Porque cuando nosotros nos enfocamos tanto en lo grande y genial que fue el pasado, no logramos apreciar lo bello de nuestro presente ni el potencial de nuestro futuro.
Nos quedamos atrapados pensando en que jamás volveremos a tener una época como esta, una época como aquella. Llámala tiempo espiritual en la misión, llámala relación especial con tu pareja, lo que sea. Voltear y enfocarte tanto en estos años de gloria como eso puede desviarte del potencial que todavía tiene. Mientras sigas centrándote tanto en lo que fue, rara vez puedes ver lo que puede ser. Si bien es cierto que la fe se ha fortalecido en el pasado, y ahí es donde ha logrado fortalecerse, es en el futuro donde debemos voltear para que eso no sea el último recuerdo de ese gran momento de fe. Repito, es cierto que la fe en el pasado es donde más se pudo fortalecer, pero hay que mirar hacia el futuro para hacerla crecer. La fe se cimienta en el pasado, pero está hecha para mirar hacia el futuro. Ahora, creo que esta misma escritura de Isaías tiene otro enfoque que quiero profundizar un poquito más en él ahorita. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Isaías 43:19 responde: he aquí yo hago cosa nueva. Entonces básicamente, hey, no te centres tanto en eso, yo sé que hice milagros y esas cosas bien padres, pero voy a hacer más. Voy a hacer cosas nuevas y no debes mirar hacia el pasado como diciendo, uy, en aquellos días era tan... No, espérate, voy a hacer cosas nuevas. ¿No las percibís? Dice la escritura. Pero regularmente, y llega este conflicto porque decimos, ok, hubo cosas gloriosas en el pasado, vas a hacer cosas gloriosas en el futuro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros espiritualmente estamos justo en medio? ¿Qué pasa cuando los días pasados de gloria ya están un poquito lejos y los días a futuro, digo, algún día llegarán, pero todavía no estoy ahí? ¿Qué pasa cuando estoy en medio? ¿Qué pasa cuando espiritualmente siento que ese punto fue alto y que tal vez algún día lo voy a recuperar? Sé que algún día voy a estar otra vez en ese punto alto espiritualmente, pero en medio estoy ahí y estoy estancado, estoy atorado, estoy hundido. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en este caso, creo que es importante tener varias cosas en cuenta. La escritura dice que va a haber cosas nuevas y que debemos olvidar las pasadas. Y creo que lo hace en el enfoque de que debemos saber que todavía hay mejores tiempos por venir. Lo mejor está por venir, podríamos decir. Creo que puedo contarte una historia para que tenga un poco más de sentido esto. Cuando tú me preguntas cuál fue mi etapa espiritual o el momento en el que yo más sentí el espíritu conmigo y todo eso, yo te voy a decir a los 16 años. Ese fue el momento, Yo recuerdo esos días siendo increíbles, o sea, el estar en casi todo momento del día sintiendo esa espiritualidad, sintiendo al espíritu, o sea, era un momento impresionante para mí. Simplemente recuerdo esos días como los días en donde sentía solo el espíritu. Eso es lo que caracteriza esos días, sentía constantemente, diariamente, o sea, como de una manera en la que volteo mi presente y digo, volteo a tal vez incluso algunos puntos, incluso, ¿sabes? Algunos días o semanas en la misión. Y es como, no, tampoco. O sea, si tú me preguntas los días, o sea, solo tal vez algunos instantes en el templo o algunos momentos espirituales en las escrituras han podido replicar ese sentimiento. Pero a los 16, ese fue el momento, ¿sabes? Y fue como el extendido, no fue aislado, fue como duradero, ¿sabes? Pero entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Estoy yendo hacia atrás? ¿Estoy yendo en picada? ¿Estoy simplemente... ya? ¿Se perdieron esos momentos gloriosos espirituales? ¿Simplemente no tengo la fortaleza espiritual para recuperarlos? ¿Qué rayos pasa? Perdón por el rayos, pero así nos preguntamos cuando eso pasa. Algo bien importante que he aprendido es a
cuidarnos de la trampa visual, por así decirlo, de idealizar el pasado o incluso el futuro. Porque eso tiende a ser una trampa visual que a todos nos pasa. Y de hecho creo que Jesucristo la definió mucho cuando dijo, no hay profeta en su propia tierra. Porque para ti, no sé, como el profeta tiene que ser alguien increíble y maravilloso, y es como, pero también es un humano. Por eso nadie puede ser profeta en su propia tierra, porque cuando tú escuchas profeta, tú idealizas y creas un estereotipo gigantesco y cuando conoces a una persona y dices, él es el profeta, pues claro que no coincide con tu expectativa idealizada y glorificada no, es que es una persona. Y eso también pasa con nuestros pasados y nuestros futuros. A veces los idealizamos a tal grado que simplemente parecemos decepcionados con nuestro presente. Pero eso en realidad es una trampa visual. Porque si ahora tú me preguntas, oye, cuéntame un poquito cómo son esos días, también tal vez voy a contar como 3 días o 4 días que yo te puedo recordar cómo sentía abundantemente el Espíritu, pero ni siquiera sé si eran en esa misma semana. Y entonces me doy cuenta, espérate, tal vez estoy idealizando, tuve experiencias espirituales, tal vez incluso aisladas, tal vez están separadas por meses. Y yo estoy solo por cómo es mi memoria y cómo olvido todo los inviernos y solo me quedo con las mañanas luminosas. Tal vez por eso idealizo ese pasado. Y digo, ¿qué época? Pero tal vez es porque solo me acuerdo de esos días. Pero otra lección que también aprendemos, no solo a no idealizar el pasado ni nuestro futuro, es también aprender, y esto es algo que creo que es súper interesante. El progreso no se mide necesariamente en la abundancia con la que tú estás sintiendo el Espíritu. Y yo sé que puede ser algo contraintuitivo, no tiene sentido, más cerca de Dios, más Espíritu, debería funcionar así, ¿no? Pues creo que he aprendido en la vida que no. Y tal vez el inicio de este descubrimiento, también ya lo he contado aquí varias veces, cuando el presidente Oaks en Mi Misión le preguntaron, ¿usted conoce a alguien que siente el Espíritu todo el tiempo? Y él dijo, no conozco a nadie. Y pues él, conoce al profeta y eso. No, él dice, no conozco a nadie que siente el Espíritu todo el tiempo. Entonces de ahí empezó un poco esta idea de, ok, entonces no es así. O sea, el progreso no necesariamente se mide en todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, yo siento el Espíritu así abundantemente. Entonces, ¿así no se mide el progreso? Mira, si así se midiera, entonces regresar de la misión sería un paso para atrás. Si así fuera, entonces salir ese día del templo no tiene sentido. Si así fuera, dejar de leer las escrituras para ir a trabajar, salir al tráfico, salir al ruido y a simplemente salir de este ambiente espiritual no tiene sentido. Pero entonces ahí es donde vemos que el progreso no necesariamente se mide en qué tanto siento el Espíritu conmigo, etc. Eso es un indicador de buena conexión, pero no necesariamente indica que estés progresando menos. Y yo sé que suena contraintuitivo, tal vez todavía estás diciendo, no te creo. Bueno, está bien, vamos a poner otro ejemplo. O más bien te voy a explicar por qué. Los momentos espirituales vienen y van. Es lo que pasa en medio, lo que muchas veces nos define mejor, a nosotros y nuestro progreso y carácter. No me tengo que ir tan lejos. Puedes ir a la conferencia general y sentir el Espíritu muy fuerte y esa semana y de repente pues pasa esa semana y como hace esto, como la compañía espiritual, por así decirlo. Y otra vez vuelve a hacer la conferencia y como que sube, ¿no? Repito, los momentos espirituales vienen y van. Es lo que hay en medio lo que nos define mejor. Y esto no es algo que yo me esté inventando, es el mismísimo plan de Dios. Tú estabas con Dios. Algún día esperemos tú y yo estar con Dios. ¿Qué es lo que nos define más que el haber estado o el algún día estar con Dios? Es lo que pasa en medio. Ese es el plan de Dios. Originalmente ese es el plan de Dios. Crear cierta distancia, estos momentos muy especiales de estar en la presencia de Dios. Vamos a crear una distancia entre ellos. Y lo que pasa en medio es lo que queremos ver.
¿cierto? Entonces, cuando volteamos a nuestro pasado y decimos, uy, esos días tan espirituales, y volteamos al futuro y decimos, sí, los queremos volver a tener, ¿cuándo? No tengo idea. Pero justo ahorita el problema es que estoy como en medio, y los dos se sienten igual de lejos. Bueno, ahí es donde es genial aprender que no son los momentos altamente espirituales los que nos definen, nos ayudan, nos cambian, nos transforman totalmente. Pero si fuera de momentos espirituales, entonces bastaría con bautizarnos e ir una vez a la capilla en la semana y ya está. No, no es lo que pasa en las cumbres espirituales, no es lo que pasa en las experiencias muy elevadas, es lo que pasa en medio. Ahí es donde se nos da la oportunidad de demostrar que podemos esforzarnos por mantener ese cambio. Es el momento en donde, de hecho, es de lo que se trata este plan. ¿Por qué teníamos que venir justamente y hacer eso? ¿Por qué tenía que haber estos dos espacios espirituales y nosotros en medio? ¿Por qué este periodo terrenal lejos de Dios? Tú sabes la respuesta. Porque estábamos en la presencia de Dios y llega un punto en el que no puedes progresar más. Y parte de esa falta de progreso, aparte del no tener un cuerpo, tenía que ver con que teníamos que andar por fe y no por vista. Estando en la presencia de Dios, pues todo se puede ver. Claro que crees en Dios cuando lo tienes enfrente. Pero la prueba o esta etapa terrenal, este espacio en medio entre estos dos picos espirituales, hablando de la presencia de Dios, este en medio importaba, porque era justamente ahí donde nosotros andaríamos por fe y no por vista. Y en los picos espirituales en nuestra vida creo que funciona exactamente igual. Mira, es fácil decir, y no quiero decir fácil, solo quiero tratar de plasmar esta idea lo más respetuoso posible, pero también lo más concreto posible. Cuando nosotros estamos en ese momento espiritual, en ese boom, en esos puntos elevados en nuestra espiritualidad, claro que es mucho más sencillo avanzar. Claro que es mucho más sencillo amar, mucho más sencillo perdonar, mucho más sencillo ver con fe hacia el futuro. Claro que es mucho más sencillo. Cuando el espíritu está en abundancia, es mucho más sencillo. Pero también es importante entender lo significativo y lo necesario que son los valles en nuestras vidas. Y que la vida tiene muchos de esos. Que no significa que siento menos el espíritu que lo sentí en la misión. Mi presidente de misión le decía, un compañero me dijo, con el presidente, tuve mi última entrevista, y le dije, ¿qué te dijo? Me dijo, Elder, usted tiene que entender algo. Usted va a regresar a casa y va a sentir menos el espíritu. Quiero que entienda que eso es normal. Porque usted no va a estar predicando todo el día. Va a atender otras cosas. Y es lógico que no sienta tanto el espíritu. No es porque esté yendo hacia abajo, no es porque esté alejándose necesariamente de Dios, solo se está alejando de esta obra en donde el espíritu está más abundantemente. Y ese pequeño comentario que mi compañero me hizo me enseñó tanto. El que simplemente la continuidad o la frecuencia con la que sentimos esa abundancia, si esa frecuencia disminuye, no significa que tú estés yendo para atrás. Muchas veces significa que estás en un valle y que es parte del proceso. Tal vez no te sientas tan arriba espiritualmente todo el tiempo, pero de alguna manera sigues avanzando si tiene sentido. Debemos de darnos cuenta que así es con esto, las conferencias generales, los momentos altamente espirituales, la vida terrenal es un valle. Y es un valle necesario, es el plan de Dios que haya valles en nuestra vida, que haya puntos bajos, que haya puntos que no los sintamos tan cerca. Es simplemente parte del plan y de hecho es necesario para las funciones y los objetivos de su plan. Así que la próxima vez que sientas que cuánto he caído porque ya no siento tanto y tan frecuente, quiero que sepas que no necesariamente es que estás mal. A veces pasa que uno se va a seguir esforzando, va a seguir buscando, va a seguir tratando, va a seguir luchando. Y no se va a replicar esa sensación. No es porque estés mal,
A veces es simplemente porque el plan incluye y necesita momentos entre esos grandes picos espirituales. Y si bien es cierto que nosotros y nuestro progreso necesita esos grandes momentos espirituales, en muchas ocasiones lo que pasa en medio es lo que mejor nos define. Super lección la que continúa. Isaías 43, versículo 25 dice lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones por mi causa y no me acordaré de tus pecados. Es bellísima esta promesa, no se va a acordar de nuestros pecados. Qué increíble es, sabes, las situaciones, es curioso cuando pasa una situación vergonzosa, para no hablar de un pecado, pero cuando pasa una situación vergonzosa en tu vida, te da pena cada vez que alguien se acuerda de ella o sabes, o sea, simplemente te da pena el saber que esa persona siempre sabrá eso, ¿no? O sea, no sé, una situación chistosa que te pasó o algo donde, no sé, cualquier situación que te dé hasta cierto punto de vergüenza. Pero bueno. Y es padre saber, ahora aterrizándolo en la parte del pecado, es genial saber que el Señor promete, no me acordaré de tus pecados. Ahora, me llamó la atención la parte que dice, yo los borro por mi causa. Y me quedé pensando, a ver, si es por mi causa, ¿realmente es algo abnegado y amoroso? Porque cuando decimos mi causa, regularmente hablamos de nuestros intereses. Y entonces eso podría representar como, pues no sé, hasta cierto punto algo egoísta, porque si digo hago estas cosas y te hago este favor por mi causa, pues entonces digo, bueno, lo estás, como dice la hermana, ¿no? Que le llegó su esposo y le compró, no me acuerdo qué cosa, no sé, como este clásico de compré esta aspiradora o compré este sartén o lo que sea, y la hermana le dice, amor, ¿lo compraste para mí o lo compraste para ti? Y entonces, ¿sabes? O sea, como si hago esta cosa por ti, pero es por mi causa, por mis intereses, pues tal vez no es tanto por mí, ¿no? O sea, es por algo que tú quieres. Y entonces yo dije, esto no podría ser algo más bien egoísta. Pero luego me puse a pensar, para poder definir si es egoísta o no, creo que también hay que definir cuál es su causa. Y esa respuesta la encontramos en Primera de Moisés. Ya me inventé otro libro canónico. Esta la encontramos en Moisés 1:39, donde dice, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, esta es mi causa. Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Wow, este es su motivo, su causa, su razón. Y me hace pensar, digo, Dios es una increíble persona, por así decirlo. Es un excelente ser, amoroso y todo eso. Pero es como, no solo me perdona porque es alguien que puede perdonar y alguien que no sé, como que tiene misericordia, me perdona y me borra mis pecados. Porque Él tiene un objetivo para mí, para mi alma, para mi ser. De llegar a ser como Él es. De disfrutar de la vida eterna. Y entonces es maravilloso pensar, él borra, no solo, o sea, sí, también en parte, porque es, sabes, amoroso, misericordioso, pero me encanta que él dice, lo estoy borrando porque, no solo porque soy misericordioso, Braulio entiende, lo estoy haciendo por lo que veo en ti, por lo que sé que estamos trabajando para que tú llegues a ser, porque es mi obra, porque yo quiero que tú tengas la vida eterna, no solo porque soy un Dios amoroso y misericordioso, sí, pero también tiene que ver con lo que yo sé que queremos lograr juntos. Por la clase de vida que quiero que tengas. Ahora, en este mismo asunto o en esta misma escritura, ya lo que llama mucho mi atención. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el discurso de Richard Scott de la conferencia de octubre del 2013, Fortaleza personal por medio de la expiación de Jesucristo. Hay una cosa que he citado bastante en los videos anteriores y que creo que esta semana me encantó cambiar mi perspectiva también al respecto. Esta cita dice lo siguiente: las buenas nuevas para todo aquel que desee librarse de las consecuencias de las malas decisiones del pasado es que el Señor ve las debilidades en forma diferente a como ve la rebelión. Órale, el Señor no ve la rebelión y la debilidad de la misma manera.
Si bien el Señor advierte que las rebeliones de las que no se arrepientan recibirán un castigo, cuando habla de las debilidades siempre lo hace con misericordia. Y esta cita me había llevado a mí, y ustedes lo habrán visto seguramente en varias ocasiones en este programa, incluso en Tres Semillas. He ocupado esta cita porque es maravillosa. El Señor ve diferente la debilidad a este deseo o esta acción hecha desde la rebeldía, desde el no quiero. En cambio del quería, pero no pude, quería, pero no aguanté, quería, pero no resistí. Son diferentes, debilidad y rebelión. Sin embargo, esta escritura en Isaías me hace cambiar otra vez mi enfoque a aprender todavía más sobre la misericordia y el amor del Salvador. La escritura, no sé si recuerdas, pero dice, yo soy el que borra tus rebeliones por mi causa. De nuevo, no es como de estoy perdonando tu debilidad porque soy misericordioso. No, estoy perdonando y borrando tu rebelión. Porque más allá de tu rebelión hay algo genial que queremos lograr contigo. Por esta causa lo estoy perdonando. Tengo misericordia por la debilidad. Pero en cuanto a la rebelión, dice el Elder Scott, son diferentes. Pero Jehová también en este versículo dice, también la borro. ¿Qué pasa conmigo? Oye, yo sé que Dios ve la debilidad con misericordia, pero yo sé que en mi caso fue rebeldía. También la rebeldía es borrada por Jehová. Y deja muy claro que tiene que ver con lo que puedes lograr, con lo que sabía desde el principio que su expiación podía ayudarte a alcanzar. Por esa causa, por tu inmortalidad, por tu vida eterna. Fuiste rebelde, está bien. También podemos borrar eso. Y también lo hacemos por esta causa genial. Él borra nuestros pecados por la clase de vida que quiere que lleguemos a tener. Por el lugar en el que Él quiere tenernos a nosotros, cerca de Él, que volvamos a su presencia. Pero no solo está ahí para nuestras debilidades, también está ahí para nuestras rebeliones. Y las borra debido a la clase de vida que quiere que algún día tú y yo tengamos. Sea debilidad, sea de rebelión, no importa. No hay excusas ahora para acercarse al Señor. No hay de qué es que fui débil. La debilidad se trata con misericordia, pero es que me rebelé. La rebelión también se borra. No importa dónde hayas estado, no importa dónde hayas ido, no importa por qué hayas sido, si por debilidad o por rebeldía, el Señor la borra debido a su causa, que es tenerte de vuelta con Él, viviendo la vida que Él tiene. Isaías 46, versículos del 3 al 4 dicen lo siguiente. Escuchadme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que yo he llevado desde la matriz. Y hasta vuestra vejez yo seré el mismo. Y hasta vuestras canas os soportaré. Yo he hecho y yo llevaré. Yo soportaré y os libraré. Me encanta de entrada cómo el Señor define, hey, cuando naciste y aun cuando seas viejo, yo sigo siendo el mismo. Pero después dice, hasta que tengas canas, yo te soportaré. Ya me pareció interesante la idea de, te voy a aguantar, ¿no? En nuestro lenguaje tal vez podría interpretarse así, pues te voy a soportar, ¿no? Todas las cosas que vas a hacer. Y mira, si ahorita la edad que tienes, no, te imaginas todo también los que te faltan por cometer. Te voy a aguantar, te voy a soportar. Así como que me sonó la primera vez, pero me fui un poquito a estudiar la palabra en el texto hebreo y me llamó mucho la atención lo que encontré. La palabra que se traduce como yo os soportaré es en hebreo sabal, que quiere decir llevar, ser algo cargoso, específicamente estar agraviado. Y esto para mí es interesante porque es llevar. No necesariamente es
soportar, que también tiene esa connotación, también tiene la connotación de ser una carga o ser específicamente un agravio, pero también tiene la connotación de llevar. En la Reina Valera, esta misma palabra en hebreo, se traduce también como carga, como la palabra fuerte, como la palabra llevar, como la palabra soportar, como la palabra sufrir y como la palabra trabajo. Ahora, cuando pensamos en todos estos significados o posibilidades, yo pienso en dos que llaman más mi atención. La primera tiene que ver con sostener o con llevar. Él nos llevará de la mano. En ocasiones nos cargará, si es necesario. Ahora, la otra connotación también es interesante. Soportar. Y en este sentido, pienso no solo en que en ocasiones nos puede llevar y cargar. Pienso en que si bien se aplica al que nos puede cargar día a día, cuando se dio esta profecía, era antes del tiempo en el que Cristo viniera a la tierra. Dijo, yo os soportaré, yo os cargaré. Y entonces pienso en que la habilidad que hoy disfrutamos de que Él pueda llevarnos día a día, la obtuvo cuando Él cargó esa cruz camino al Calvario. Literalmente nos tuvo que cargar. Y siento que, si bien es cierto, bueno, la cruz simboliza como esa carga, pero la carga la llevó en Getsemaní. Pero de nuevo, creo que la capacidad de llevarnos día a día la obtuvo con lo que cargó en Getsemaní. Y entonces, me parece bien significativo esta parte. Yo os cargaré. Yo lo tomaré. Yo lo pondré sobre mí, yo lo llevaré, será mi agravio. Tal vez podemos interpretarlo como de ustedes serán mi agravio, pero también sus dolores serán los míos. Sus pesares se convertirán en míos. Sus cargas se convertirán en las mías. Sus pecados y el dolor que estos impliquen y el pago que estos requieran, la deuda que esto signifique, la pondré sobre mí. Es debido a lo que Él hizo en Getsemaní, debido a lo que estuvo dispuesto a cargar, es debido a eso que hoy puede llevarnos, levantarnos e incluso cargarnos a nosotros. Lo que Él hizo ese día es lo que a nosotros nos permite tener su mano día a día. Y el poder de Getsemaní, el poder de lo que Él hizo ahí, se extiende a nosotros para que nuestras dificultades también sean suyas y para que Él tome nuestras cargas y las ponga en sus hombros. Yo os cargaré, le dijo Isaías, yo os llevaré, yo os aguantaré, yo os soportaré. Y debido a lo que Él soportó ese día, Él puede llevarnos en sus hombros hoy, mañana y siempre. Isaías 48:10 contiene un mensaje interesante y curioso y creo que hasta cierto punto que nadie ha podido descifrar. Te voy a decir por qué. He aquí, dice la Escritura, te he purificado y no como a plata. Te he escogido en el horno de la aflicción. Cuando nosotros leemos esta escritura y dice te he purificado no como a plata, estamos acostumbrados a leer te he pulido como esto, te he hecho. O sea, regularmente el Señor hace comparaciones para enseñarnos cómo lo ha hecho. Rara vez dice no como esto.
¿no? Te dice, hey, se olvida una madre de su hijo, yo no me olvido de ti. Hey, estas parábolas, así soy yo. O sea, nos da el ejemplo de cómo es. Pero no recuerdo muchas escrituras donde él nos diga así no es, o sea, con una parábola. Entonces es raro leer esto. Y bueno, aquí nada más hay otras traducciones, por ejemplo en inglés, en el texto, la escritura que tenemos en la iglesia en inglés dice no con plata, lo cual no estoy seguro. Lamentablemente la fuente donde yo reviso el texto como en griego y trae en griego otra vez, en hebreo, y trae como las traducciones, no trae esta palabra, está como vacío el significado. Entonces no estoy seguro cuál sería la mejor traducción desde el hebreo del texto. No sé si sería no con plata o no como a plata. No tengo idea. Pero esa es la primera duda que causa. Ahora, hay algunas personas que han visto como una respuesta en otra escritura y quiero compartirla contigo solo por las reflexiones que trajo a mi mente durante este tiempo de estudio. Que de nuevo, no necesariamente es la interpretación final porque yo no pude explorar como la parte del texto en hebreo. No sé qué significa esa palabra en hebreo, entonces no tengo idea si es no con plata o no como a plata. No tengo idea de la traducción, la mejor traducción ahí. Pero bueno, en Salmos 12, versículo 6 dice lo siguiente: las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y entonces la idea o la interpretación que por ahí estuve leyendo que le da una persona con esta escritura, es decir, la plata tenía que pasar este proceso varias veces, y entonces el Señor de cierta manera quiere decir que no nos va a hacer pasar excesivamente por el horno de la aflicción, que va a ser lo que necesite y vamos a tener que afrontar la adversidad lo que se necesite, pero no de manera excesiva, ¿no? Entonces, bueno, eso nos recuerda mucho al principio también enseñado en 1 Corintios 10:13, donde dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. En cierto sentido, no os dejará tampoco demasiado tiempo en el horno, ni nos meterá una y otra vez más de lo que necesitemos. Tal vez como la plata que necesita un buen. No, tal vez va a ser 1, 2 veces, lo que sea necesario. Como decía el Elder Scott, o sea, la confianza que podemos tener en Dios tiene que ver con que no nos va a hacer pasar ni un instante más en el horno de lo que necesitemos. Es lo que dice el Elder Scott, ¿no? Y entonces va por ahí. Dios no nos trata como a plata en ese sentido, porque no nos mete y no, es lo que sea necesario, ¿no? Ahora, si esta es la interpretación correcta, no sé. Y de hecho, en el manual de instituto tampoco viene nada y eso. Yo creo que es bastante como oscuro ese pasaje. O sea, oscuro me refiero a que no lo entendemos. Porque al final de cuentas es probable también que se haya basado esta parábola en una manera en ese tiempo en el que se refinaba la plata y que hoy no sabemos. Entonces, está como por ahí. Sin embargo, hay una parte que sí llama mi atención también del pasaje y que sí es como más claro de entender. El pasaje dice, te he purificado y no como a plata. Pero también dice, te he escogido en el horno de la aflicción, Isaías 48:10. Y entonces cuando dice la palabra te he escogido, a mí me gustó pues ir a ver qué significaba. Ya estaba ahí en la escritura en hebreo a ver qué significa esta palabra. Y resulta que la palabra en hebreo es bakhar, ahí está. Entonces esta palabra significa tratar o seleccionar. Y claro, seleccionar está plenamente vinculado con elegir, ¿no? Pero la otra palabra tratar no tanto. Y eso me llama la atención, porque tratar tiene que ver con intentar, probar, ver qué tal funciona esto. Vamos a tratar esto, vamos a probar esto. Y entonces Dios nos trata o Dios nos prueba en el horno de nuestra aflicción. Que muchas veces esa aflicción puede ser plenamente en nuestro círculo familiar, en nuestro entorno económico, cosas tal vez físicas fuera de nosotros. Pero también, como lo empezamos a ver hace rato, también pueden ser momentos en donde espiritualmente no necesariamente estemos mal en sentido de pecado y alejados de Dios, sino que simplemente no nos sintamos plenos. Y entonces vemos este también significado de Dios nos prueba, Dios nos da esta oportunidad, este intento para ver qué tal gestionamos ese asunto, ese horno de la aflicción, que tal vez pueda ser, o sea, desde afuera se puede ver como, pues eso qué, o sea, estos problemas de afuera son más fuertes, pero cuando tú estás en ese punto donde te esfuerzas y simplemente no se siente esa abundancia espiritual, también puede ser un horno de aflicción. Y Dios dice, te probaré en el horno de aflicción. Ahora,
volvemos al significado más como original o el que está en el texto traducido, ¿no? El de seleccionar o elegir. Y cuando pensamos en seleccionar, por ejemplo, yo pensando en esta parte de probar, pienso en lo que Dios ve en ese momento. Si está probando o tratando algo, por ejemplo, los metales, por ejemplo, y eso ya no lo pude investigar un poquito más, ya no me dio tiempo, pero los metales tienen también cierta prueba de, más bien tienen ciertas, prueba de resistencia, tienen ciertas pruebas para medir ciertas características y propiedades que tenga el metal, ¿no? La fundición que hayan hecho. Y entonces pienso en eso, en que en el horno se puede hacer la prueba, pero también en el horno se hace la selección. ¿Qué metal necesito para lo que vaya a hacer? No todo el metal, como ya lo habíamos visto la semana pasada, no todo el metal sirve para hacer joyería, no todo el metal sirve para hacer como este tipo, no lo puedes doblar igual, necesitas mezclarlo, lo que sea. Bueno, el metal también se tiene que seleccionar, y pensando un poquito en el horno y pensando en esta dualidad tanto de que se prueba en el horno como que también se selecciona en el horno, pensé justamente eso, que la selección puede venir justamente por el punto en el que el horno de aflicción es un momento de prueba, en el que es también una oportunidad para nosotros de demostrar de qué estamos hechos, si quieres decirlo de cierta manera. Y esa selección muchas veces se puede dar por lo que se ve en ese horno. Y entonces tal vez en ese sentido Dios se da cuenta que estamos listos para lo que sigue. Puede ser una siguiente etapa, una nueva tarea o incluso la vida eterna si nos vamos ¿sabes? Como el total de lo que vamos a demostrar en nuestros hornos de la aflicción. Lo que aprendemos de esta escritura, en un lado, si es que la interpretación era correcta, es que Dios no nos probará más allá de lo que necesitemos pasar. El Elder Scott, y ese es un principio verdadero, a pesar de que esa sea o no la interpretación, ese es un principio verdadero. Cuando pasamos dificultades, el Elder Scott dice, Dios no nos hará pasar un instante más en el horno de aflicción del que necesitemos. Pero por otro lado también podemos aprender que es justo en el horno de la aflicción donde Jehová selecciona, donde nosotros, por nuestra parte, tenemos también la oportunidad de demostrar de lo que estamos hechos. Porque si no se pone algo a una prueba de resistencia en cierto sentido, pues tampoco se puede saber qué tan resistente es. Y hasta cierto punto, entonces, la dificultad es una manera en la que nosotros también podemos ver, y a mí me ha gustado mucho eso, aprender a ver los problemas como desafíos. ¿Cómo vamos a vencer este reto? Verlo como una oportunidad de crecer y demostrarte a ti mismo y a ti misma que puedes. Demostrar no solo hacia los demás, o incluso sí hacia Dios, pero no solo hacia Él, porque también es hacia ti. Porque cuando sales victorioso, entonces tú también te das cuenta de que estás hecho o hecha. Y creo que entonces el horno de aflicción tiene el propósito de tratar, probar, de darte la oportunidad de intentar, de desafiarte, y también de vez en cuando de sorprenderte a ti mismo o a ti misma de todo lo que ya eres capaz. De todo lo que has crecido y de todo lo que ahora ya te has convertido. Llegamos a la última parte de este video, el versículo de poder, que ha sido un versículo muy padre. Ok. Isaías 49, versículo 4, dice lo siguiente. Pero yo dije, hablando Isaías, por demás, más bien, he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Qué interesante. Está aquí el profeta, uno de los profetas legendarios, ¿sabes? Del Antiguo Testamento, uno de los profetas legendarios en cuanto a
a lo que sabemos del Evangelio, en cuanto a la historia de la iglesia, en cuanto a todo esto. Y este profeta está diciendo: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Ahora, se vuelve más interesante esta escritura cuando ves los versículos anteriores, Isaías 49 del 1 al 3. Dice: oídme, oh islas, y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, en ti seré glorificado. Ahora, en cierto sentido, podemos ver que está hablando de Israel, pero en cierto sentido también creo yo que esta escritura también da la opción a interpretarlo como hacia Isaías. ¿Sabes? En esta parte de Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Y cuando tú lo pones eso en el contexto de que Isaías estaba diciendo: pero yo dije, en vano he trabajado, he agotado mis fuerzas en vano, entonces cobra todavía más profundidad esto. Isaías está diciendo: desde el vientre Jehová me eligió, me llamó desde ahí, y ahorita estoy viniendo y estoy fracasando. ¿De qué sirve ser llamado desde el vientre si ahora soy un fracaso? También dice: me puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Saetas son flechas. Me puso como flecha pulida, como flecha lista, como flecha bien afilada, lo que necesita todo buen arquero. Me puso como su herramienta lista para lo que él necesitara. Me guardó en su aljaba. La aljaba es donde guardas las flechas. Entonces Dios me tenía ahí, me puso listo para servirle. Ahí estaba yo, listo para hacer lo que él necesitara de mí. La herramienta del Señor. Y entonces cuando piensas eso, ahora vuelves a leer el versículo 4 y dice: por demás he trabajado en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Era la aljaba que Dios había pulido, que Dios había guardado, que Dios había preparado para el momento en el que necesitara, fuera ese instrumento preciso, esa flecha pulida. Pero ahora he trabajado en vano. Muy bonito que me preparó desde el vientre, pero hoy soy un fracaso. ¿Cuántas veces hemos llegado a sentirnos así? En cuestiones de nuestro llamamiento o asignación en la iglesia. Me llamó, me eligió, me apartó, me consagró. Y ahora soy un fracaso. En cuestiones también familiares, ¿no? Me preparé para ser madre, me preparé para ser padre, tenía esta responsabilidad, se supone que iba a ser el instrumento en las manos de Dios, y ahora parece que soy un fracaso. Y puede ir a cualquier parte de nuestra vida, nuestro llamamiento, nuestra vida familiar, cuestiones económicas, cuestiones de ministración y elevar a otros. He trabajado para traer a otros a Cristo y pues ahora parece que soy un fracaso. Para esto era mi llamamiento y mira. Pero lo genial de ver a Isaías tan abajo, en esta tal vez como momento de decir, pues en vano trabajé, no sirvió de nada. Lo genial es que cuando llegue a ese punto, sintiéndose como un fracaso, porque aquí estamos viendo al profeta de Dios sentirse como un fracaso. Y lo genial de eso es que viene la lección de cómo se levanta. Y nosotros podemos aprender de ella. Si acabamos de leer el versículo 4, que hasta ahorita no lo he acabado de leer, dice: ciertamente mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Qué interesante frase después de esta parte de en vano trabajé, no sirvió de nada. Y más que nada cuando te das cuenta en el versículo 5, Jehová dice que llamó a Isaías para hacer volver a Jacob, para regresar a Jacob a Israel. La casa de Israel a Jehová. La casa de Israel debía regresar a Jehová. Para eso llamé a Isaías. Isaías está diciendo: en vano desperdicié mi fuerza.
no he logrado nada. ¿Sabes? Entonces totalmente me dices, oye, fui llamado como misionero, fui como esto y no he hecho esto. Era madre, soy padre y fracasé. E Isaías se sentía así porque había sido llamado a que Jacob volviera a Jehová. Y predicó y enseñó y llamó al arrepentimiento y parecía no pasar nada. En vano he agotado mi fuerza, dice Isaías. Pero en ese versículo, el versículo 4 dice, ciertamente mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. ¿Qué significan estas dos cosas? Creo que la primera, donde dice mi recompensa, perdón, no es cierto. La segunda, mi recompensa está con Dios. Creo que Isaías entiende en este punto que no es tanto lo que pueda dársele aquí en tierra, sino lo que se le puede dar allá. O incluso lo que se le puede dar desde allá para acá. Isaías entiende que su tesoro no está aquí. Y eso tiene que ver con el segundo punto, que es el primer punto de la Escritura. Mi juicio está delante de Jehová. Isaías no solo entiende que no es lo que me puedan dar aquí, sino lo que me pueden dar allá, sino también entiende que lo que se puede ver allá no es lo mismo que se puede ver acá. Que de hecho desde acá no se ve todo, allá se ve todo. Porque Jehová mira más de lo que el hombre ve, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros tenemos nuestros llamamientos, nuestras cosas, y nosotros podemos ver todo fracasar. Así como Isaías. La lección de Isaías es el juicio, tu juicio, está con Dios. Entendiendo que el punto de Dios es que ve lo que el hombre no puede ver. Aquí yo claramente puedo ver, fui llamado como misionero, no bauticé a nadie, soy un fracaso. Bueno, eso tiene que ver con las cosas que yo puedo ver. Yo puedo ver que tú bautizaste o no bautizaste. Eso el hombre lo puede ver. Mi juicio está con Dios, aquel que ve lo que el hombre no puede ver. Fui llamada como madre, hice mi trabajo, me esforcé, pero al final mis hijos se fueron todos, se inactivaron como lo que haya sido tu situación. Fracasé como mamá. Yo te voy a decir, tu juicio está con Dios. Yo puedo ver si tus hijos están activos o no, eso es algo que el hombre puede ver, pero Dios no ve lo que el hombre ve. Tu juicio no está aquí, conmigo o con las personas, o incluso contigo misma o mismo, en las cosas que puedes ver. El juicio de Jehová está también en las cosas que no se pueden ver. E Isaías nos enseña, mi juicio está delante de Jehová. Es allá donde está el asunto, no aquí, no en lo que podemos ver las personas. Y eso es algo que tiene que enseñarnos mucho a nosotros cuando nos sentimos un fracaso, porque podemos ver que todo se cae. Pero nuestro juicio está con Dios y Dios ve más de lo que nosotros podemos ver. Ahora, esta lección no se acaba solo aquí, porque Isaías va todavía un punto más adelante en una lección que me fascina. Isaías 49, versículo 5 dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob. Fíjate esto, Isaías nos dijo primero, mi juicio está con Dios, y ahorita nos va a decir qué dijo Dios. Aunque Israel no sea congregado, aún así seré estimado ante los ojos de Jehová, y Dios será mi fortaleza. Estamos viendo un profeta que dice, yo fracasé, pero aprendí algo. Mi recompensa está allá arriba, mi juicio de qué tan fracaso o no fui está allá arriba. No está en lo que el hombre puede ver, está allá arriba. Y cuando Isaías va y dice, Jehová, pues tú eres el que juzga, dime qué pasa. Jehová le dice, te llamé para traer a Israel. Pero aunque Israel no sea congregado, aún así yo te voy a estimar. Tu valor, lo que yo veo en ti, el amor que te tengo, va más allá de si lograste hacer lo que te mandé a hacer. Y eso es profundo. Eso es profundo.
porque eres misionero y voy a bautizar y me envió el Señor a traer gente y no traje a nadie. Soy un fracaso. El Señor me llamó a presidir y no he logrado traer más gente. Y tal vez incluso los que había, tal vez no los pude retener muy bien. Me llamó para hacer esto y parece que simplemente fracasé. De nuevo la parte de la paternidad. Me llamó a cuidar de este hijo. Me llamó para esto y lo perdí. Fracasé. Y todos nos podemos ver reflejados en Isaías, cuando Isaías, Señor, tú me llamaste para traer a Jacob y no te he traído a nadie. No he podido recoger a Jacob. Y el Señor, me lo puedo imaginar con una sonrisa en el rostro, diciendo, hijo mío, aun cuando no congregaste a Israel, aun cuando no lograste lo que se supone que te llamé a hacer, yo te estimo. Mi amor como padre va más allá del éxito que tuviste en la obra que te mandé a hacer. Esa lección podemos pasarla de largo leyendo rápido en Isaías, pero es profunda, son solo unas líneas, pero son evidencia preciosa del cómo Dios ve nuestra obra imperfecta. Y cómo nos ve a nosotros a través y a pesar de esa obra imperfecta. Soy un fracaso, dice Isaías. Creo que todos podemos decirlo en cierto sentido de nuestra vida. Pero el Señor dice, aunque lo seas, aunque sea cierto que no se congregó Israel, Isaías, yo te estimo, yo te amo. Y esa es una de las grandes lecciones, o tal vez la más grande lección que tenemos que aprender en nuestros múltiples fracasos en nuestra vida. El Señor no solo nos ve a través de ellos, sino a pesar de ellos, con sus ojos llenos de amor perfecto. Y te quiero pedir que nunca olvides esto. No importa cuántos fracasos tengas, no importa que vayas de uno a otro, el Señor te ve por encima de todo eso. Y no importa la cantidad de fracasos que tengas, que yo tenga y que todos hayamos tenido y vayamos a tener. El Señor nos sigue y siempre nos estimará, sin importar cuán fracasados lleguemos a ser. Sin importar que fallemos justo en eso único para lo cual nos llamó. El Señor no ve lo que el hombre ve. El Señor ve más allá. El Señor conoce tu corazón. Y no importa cuántos fracasos tenga, para el Señor seguirás siendo y siempre serás estimado o estimada. Él te ama con un amor perfecto y ese amor nunca, nunca, nunca se irá. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Esa lección en mi discipulado significó que no se trata de ver que vayas más rápido que los demás, sino que te esfuerces por mantener con firmeza tu propio paso. Ahora, esa misma lección yo la iba a retomar años después, cuando yo regresé de la misión y en esos ayeres joviales.